Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Hola, bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy tenemos una invitada de lujo. La verdad es que el camino que nos ha ido marcando una trayectoria muy bonita en conocer gente que viene a inspirarnos a este camino de la maternidad, de cómo llevar a nuestros hijos, acompañarlos en estos proyectos que ellos pudieran tener. Y la historia de hoy es una historia que nos viene a mostrar un camino muy lindo en donde está lleno de éxitos, pero también de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas experiencias que nos irá platicando en el camino. Y el día de hoy quiero darle la especial bienvenida a una mamá, conferencista, activista y doble medallista olímpica, que obtuvo bronce en los Juegos de Beijing 2008, plata en Londres 2012, en clavados sincronizados desde una plataforma de 10 metros. Es ganadora de la plaza olímpica para México en Tokio 2020 y ha tenido una trayectoria de más de 28 años en donde ha sido la primer medallista mujer olímpica, campeona panamericana, campeona mundial, tanto a nivel profesional como universitaria, alcanzando un récord de medallas en centroamericanos. En general, tenemos una superestrella con nosotros y a todo esto nosotros consideramos que nuestra invitada es toda una crack porque aparte en el 2013, buscando contribuir en lo que es la comunidad, crea su propia fundación. Y ya sin más preámbulo les presento el día de hoy a Paola Espinosa. Gracias, Paola, por estar aquí. Sofía, para mí es un gusto poder estar aquí contigo, poder platicar un ratito de todo un poco. Así es. Y pues muchas gracias por la presentación, estuvo muy linda. Oye, Paola, cuéntanos un poquito quién es Paola Espinosa, pero remóntate a tus años de adolescencia. Santo Dios. Es la pregunta más difícil que me han hecho, pero pues yo creo que si nos vamos a mi adolescencia, yo creo que en ese momento era una Paola Espinosa muy soñadora, con muchos objetivos, muchas metas. Una Paola muy reservada en sus sentimientos, en su forma de ser. Siempre con el objetivo muy firme. Me considero que desde muy chiquitita supe a dónde quería ir, qué quería hacer. Y trabajé mucho para eso. Entonces yo creo que fui una adolescente muy trabajadora, muy disciplinada, muy tesonera, muy enojona, muy terca quizás, muy fuerte conmigo misma, muy dura con mis decisiones, con decisiones equivocadas, fui muy dura conmigo. Pero te puedo decir que si volteo hacia atrás, estoy muy orgullosa de mí. Claro, todo México está orgulloso de ti. Gracias. Oye, Paola, y por ejemplo, ahorita decías, es que era súper terca, enojona. Todas esas características que en algún punto dices pueden ser negativas, ¿cómo las utilizaste o cómo las fuiste canalizando? Porque cuando estás adolescente, pues realmente estás muy verde. ¿Cómo las fuiste canalizando? ¿Qué mecanismos o qué herramientas utilizabas tú para decir, ¿sabes qué? Esta terquedad a lo mejor las voy a transformar en perseverancia. Este coraje lo voy a transformar en valentía. O sea, ¿cómo le hacías? Fíjate que me considero una mujer muy afortunada. Tuve unos papás, quizás vas a decir no viene al caso, pero tuve unos papás que me enseñaron muchos valores desde muy chiquita, porque yo desde muy chiquita me salí de mi casa. Entonces, fui tan firme en mi decisión de querer ir a unos Juegos Olímpicos y de tener una medalla olímpica que me hice muy exigente conmigo misma. Entonces, por eso era tan enojona conmigo, porque si iba a la alberca y no tenía un buen día y no me salía el clavado que yo quería, pues sufría. Claro. Y me enojaba conmigo y decía, mañana me tiene que salir mejor. Y yo le decía terquedad porque yo sí era de las clavadistas que me golpeaba y me volvía a subir y lo volvía a hacer y me volvía a golpear y lo volvía a hacer y me volvía a golpear y me golpeé muchísimas veces. Entonces, en ese sentido sí creo que fui muy terca.
nunca lo tomé de un lado negativo. Okay. Nunca pensé que la terquedad o el enojo eran algo malo, sino al contrario, yo sentía que o sea, yo solita me daba ánimos y decía, no, es porque yo quiero llegar, es porque yo lo quiero hacer. Siempre fui como muy determinada en ese sentido. Y la terquedad, yo lo digo terquedad, pero claro que era perseverancia también. Claro, claro. Y pues no sé, como que desde muy chiquita ya lo traía, lo desarrollé y lo transformé en algo positivo para mi vida. Claro. Y ahorita platicabas sobre tus papás. Quiero entrar en ese entorno familiar en donde, ¿qué vivías tú? Porque dices, oye, mis papás me enseñaron valores importantes. Aquí se llama Entre Mamás. Entonces, estamos súper ansiosas de conocer esa parte que te envolvió, que te fue guiando y te fue acompañando en este proceso. ¿Cómo vivías tu vida familiar en ese entonces? Cuando eras una chavita adolescente, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tus papás estaban juntos, no estaban juntos? ¿Cómo era tu entorno familiar? Bueno, para empezar, mi adolescencia no la viví con mis papás. Okay. Yo la viví prácticamente sola. Afortunadamente, como te lo repito, sí creo que mis papás me enseñaron valores muy bonitos y te voy a decir cuáles. Yo siempre vi a una mamá trabajadora. Tengo una hermana mayor. Yo siempre fui la consentida, la chiquita. Pero siempre vi a una mamá muy trabajadora, una mamá que se esforzaba y que yo veía que se cansaba y aún así estaba con nosotros. Y yo veía que estaba en friega todo el día, subiendo, bajando, haciendo todas las cosas para nosotros, llevándonos a la escuela, al entrenamiento, regresando, la comida, en todo eso, ¿no? Okay. Fue una gran mamá. Y yo siempre de ella vi el ser muy dedicado. Okay. De ella lo aprendí, el que así es la vida, a veces se tiene que hacer así, pero es algo por lo que tengo que pasar, ¿no? Tengo un papá que está en el cielo, que en paz descanse, pero tuve un papá muy, muy cariñoso, muy amoroso, que todo el tiempo me inyectó como la pasión por las cosas. Mi papá era muy apasionado por el deporte, le encantaba el deporte, la natación era su deporte favorito. Entonces creo que de ahí aprendí a apasionarme por algo, aprendí a que también a las cosas hay que meterle amor, hay que meterle corazón y eso me ayudó y me impulsó prácticamente para todo lo que quise lograr. ¿A qué edad saliste de tu casa? Wow. Yo me fui a los 11 años. A los 11 años saliste de tu casa. De La Paz, Baja California Sur, a Ciudad de México. Ajá, y entonces ahí te fuiste a vivir con más chavos deportistas, a ser guiada por tus entrenadores. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poquito de cuál fue esa transición que viviste como adolescente, de venir de tu casa de familia a ir a un lugar en donde ibas a compartir todo con extraños. Sí, nunca mis papás me dejaron sola, o sea, siempre estuvieron al pendiente de mí, aunque sea por llamada, por teléfono, lo que sea. Yo podía ver a mi mamá un día a la semana, okay. Entonces sí podía estar con ella, no estuve así como aislada, tan desamparada. Pero sí, o sea, en la vida real, en la vida difícil del deportista no los tuve cerca. O sea, yo no me iba a cenar con mi mamá cuando me sentía mal o cuando me pegaba, nadie me apapachaba, nadie me abrazaba, o sea, todo lo tuve que aprender yo sola. Y la adolescencia con más adolescentes, sin ningún adulto en sí, porque era como un internado, o sea, tú te metes a tu cuarto y a las 10 de la noche, luces apagadas, no hay más y mañana tempranito te levantan y a entrenar, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que lo viví difícil en el sentido de que me hice muchas preguntas que nadie me podía responder y que ahora que ya estoy grande, ya las puedo responder y supe lo que me pasó. Claro. Pero en ese momento no sabes, tú vas sobre la corriente y vas eligiendo, yo elegí el camino de estar ahí y de no quitar el dedo del renglón a pesar de cosas complicadas, difíciles, por el tema de no estar con mi familia, por el tema de estar en otra ciudad, por el tema de no entender bien qué es lo que estaba pasando, el enfrentarme a un nuevo régimen de entrenamiento en donde era mucho más duro, más pesado, en donde ya no te hablaban bonito, ya no era un hobby, ¿no? Ya era una responsabilidad el que tengas que estar ahí y si quieres cumplir tu sueño y si quieres llegar, tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, sí lo viví con miedo, te puedo decir, a enfrentarme a cosas que no sabía que iba a pasar, con mucha incertidumbre, con muchos nervios cada día, pero pues al fin y al cabo creo que lo aprendí muy bien. Ahora que veo la vida, la veo de diferente manera y muy pocas cosas ya me pueden causar como
como ese impacto de poder decir, ay, no, mejor no lo hago. No, Ok. todo me impulsa a querer hacerlo porque es lo que he vivido pues casi toda mi vida. Ahora, a los 11 años eres una chavita súper chiquita que apenas estás descubriéndote tú como para descubrir el mundo, ¿estás de acuerdo? Y tú tienes la opción en esa edad de encaminarte a los hábitos positivos o de plano irte por otro lado, ¿no? Cuando tú llegas a este lugar en donde todos son deportistas, ¿se respira un ambiente de hábitos positivos o estuviste enfrentándote a cosas que a lo mejor decías, híjole, si me iba por ese camino, a lo mejor no hubiera llegado a donde llegué? Definitivamente. Existen siempre dos caminos. Cada quien elige cuál tomar. Y por eso es que hago mucho hincapié en que en mi casa me educaron de una forma y me inculcaron valores que desarrollé a través del deporte. Pero yo creo que si yo no hubiera tenido los papás que tuve, quizás sí me hubiera ido por otro camino, quizás me hubiera gustado más lo fácil, Claro. ¿no? Siempre hablamos que las cosas difíciles, o más bien los sueños y los objetivos son los que cuestan más trabajo de lograr, ¿no? Entonces yo tenía eso muy, muy consciente y siempre mis papás me dijeron, en algún momento de tu vida vas a tener la oportunidad de salir, de divertirte. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Claro, eres un adolescente y te va a gustar salir, divertirte, pero piensa que el deporte es muy poco tiempo. Claro. Y todo lo demás que se te antoje hacer ahorita lo vas a poder hacer después. Entonces, aprovecha el momento, aprovecha este tiempo, porque la carrera del deportista es corta. Claro. Afortunadamente la mía fue larga, pero sí es muy cortita en realidad. Entonces es muy poco tiempo en el que estás ahí y pues por lo menos a mí eso fue lo que me ayudó, lo que me sirvió y lo que mis papás siempre me inculcaron y hubo muchos que desistieron en el camino y que se fueron por otros lados, que de esa bolita que éramos casi 20 adolescentes medallistas olímpicos solo fuimos 2. Sí, Entonces, no, es el 10%. Exacto. Oye, y en aquel entonces, estamos hablando todavía de Paola adolescente, ¿a quién admirabas? Yo admiraba mucho a 2 personas. Clavadistas, obviamente. Pues ya sabes, yo Sí. vivía en ese mundo, yo comía, desayunaba y cenaba clavados. Ajá. Y para mí era una chica que se llama Emily Heymans, Ajá. que era canadiense, que yo la veía, yo decía, yo quiero ser como ella en algún momento. Otra chava que se llama, Laura Wilkinson, que ella fue campeona olímpica, ella llegó a ser oro, Ajá. ganándole a las chinas y todo, con una serie de clavados impresionante, y que para mí esa era mi motivación, llegar a ser como ellas. Y en algún momento, sabes que me tocó algo muy bonito, a mí me tocó competir contra ellas. ¡Guau! Yo chiquita y ellas ya grandes, para mí era un aprendizaje increíble. Claro. Porque normalmente cuando estás en una competencia, todo el mundo te dice, hay que disfrutarlo. Disfruta el momento, disfruta lo complicado. Es mentira, no puedes disfrutarlo. Aunque quieras, lo disfrutas después. Claro. Pero en el momento estás tan nervioso y tan preocupado de no fallar, de no regarla, que no lo puedes disfrutar. Y Laura Wilkinson era de las mujeres que se paraba en la plataforma de 10 metros, que de por sí ya impone una plataforma de 10 metros, y siempre antes de tirarse su clavado, volteaba a ver a su entrenador y sonreía. Y cuando ya se iba a concentrar, quitaba su sonrisa y se ponía en la punta de la plataforma. Entonces yo decía, wow, ¿cómo logras tener eso? Ya con el paso del tiempo entendí que cuando estás tan nervioso y tú solo haces así, aunque sea falso, tu cerebro piensa que estás feliz y te cambia tu estado de ánimo rapidísimo. Claro. Pero sí pasa. Entonces yo creo que ellas fueron las que admiré y las sigo admirando hasta el día de hoy. Y te enseñaron. Por o sea, porque supuesto. dentro de la competencia fuiste aprendiendo de ellas. Claro. Ahora, el día de hoy, ¿a quién admira Paola Espinosa? Ay, es que eso es muy complicado. No sé, igual y no es alguien que todos conocen. Ajá. No es algo que lo puedan ver, pero lo voy a explicar muy rápido. Pues yo creo que ahora que soy mamá, puedo entender perfectamente a mi mamá. Así es. Y la admiro completamente. Yo creo que se necesita de mucho valor el poder dejar a tu hija tan chiquita y dejarla vivir para que cumpla sus sueños, sus objetivos, sin saber realmente lo que está pasando adentro, sí estando al pendiente de mí en todo momento, pero sí yo creo que para ella fue muy difícil, porque ahora yo lo veo con Ivana y no creo estar que sea tan dispuesta fácil. Ajá. a cumplir ese precio. Entonces, sí la admiro mucho. Sí, no, es y qué padre que
que la vida te va cambiando esa perspectiva de a quién admiras, porque también nuestros sueños van cambiando. Entonces ahora, pues a lo mejor ya llegaste a un punto en donde ya dices, oye, para mí la maternidad ahorita es un factor muy importante en mi vida, y entonces volteas a ver a personas que a lo mejor antes no veíamos. Uh-huh. A lo mejor es bien difícil para un adolescente decir, es que admiro a mi mamá. Eso no va a pasar, entonces despreocúpense, mamás. ¿Cómo es el ser una persona exitosa? Tú fuiste la primera mujer medallista olímpica. ¿Cómo fue para ti ser la primera? Abrir camino para todas estas personas que vienen detrás de ti. ¿Qué representó para ti ser esa figura para muchas mujeres? Bueno, representó algo en mi vida sumamente que lo tengo clavado, tatuado sin tener nada en la piel, claro está, pero en el corazón, porque sí me costó mucho trabajo llegar ahí, porque en mi deporte, era un deporte, sí tenía muchos logros, muchas medallas olímpicas, pero solo hombres. Entonces, cuando yo me subí a la plataforma de 10 metros a intentar hacer un clavado que solo hacían los hombres y que me dijeran, no va por ahí. No hemos tenido ninguna clavadista medallista olímpica, y menos desde la plataforma de 10 metros, ¿no? Entonces, claro que muchas veces me enfrenté a muchas veces me enfrenté a que me ignoraran en algún momento, ¿no? Que claro, juntaran a todos y que fueran los niños los que mira tú y échale ganas y aplausos y todo. Y yo sí tuve que abrirme camino y sí tuve que demostrarme a mí misma que podía lograrlo. Ya después cuando lo logré ya todo cambió, ¿no? Claro. Pero en el proceso sí fue muy, muy complicado. ¿Qué piensas o qué pensabas que venía en tu mente cuando te enfrentabas al fracaso? Porque así como dices, te costó mucho trabajo, supongo que no siempre fueron resultados positivos. ¿Cómo afrontabas esos fracasos? Al principio muy mal. Al principio los afrontaba muy mal, con mucho enojo, con mucha desesperación, con mucha frustración cuando las competencias no salían bien. Pero era porque no tuve una figura aquí en México con más experiencia que yo que me ayudara a pasar mucho más fácil el camino, ¿no? Uh-huh. O el sistema más bien no me daba un psicólogo que me pudiera ayudar, ¿no? Okay. Entonces todo lo tuve que aprender yo sola. Y sí, al principio fue muy doloroso para mí porque yo tenía en la mente muy grabado el de si trabajas, si eres una buena persona, si cada día haces lo mejor de ti, das tu 100%, por supuesto va a venir un buen resultado. ¿Y qué era un buen resultado para mí? Pues una medalla. Y cuando no lo lograba, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si trabajé tanto, si me esforcé tanto, si entrené más que los demás, por qué yo no? ¿Por qué no lo logré? Entonces, fui aprendiendo en el camino muchísimas cosas, pero lo principal fue dejarme de preocupar por cosas que no puedo controlar, que por las cosas que puedo controlar. Empecé a darme valor a mí misma, dar valor a mis entrenamientos, a 8 horas diarias de entrenamiento, y empecé a pararme segura en cada plataforma que yo iba a competir y decir, así como las chinas, las canadienses, las de Estados Unidos han entrenado, yo también he entrenado, y he entrenado muy fuerte. Entonces ese chip, esa forma de pensar que cambió en mí, hizo que de una competencia que me fue bien, ya empezó como un efecto dominó, cada vez más y cada vez más y más y más y más, y se fue completando hasta llegar a la meta. Pero sí créeme que fueron momentos muy difíciles, de mucha frustración, de quizás en algún momento decir, voy a tirar la toalla porque ya no quiero más, porque ya no estoy dispuesta a soportar este sentimiento, pero me levantaba al otro día y decía, no, sí puedo. Sí puedo, sí me puedo levantar y sí lo puedo hacer. Y eras tú solita, porque claro, no era que alguien estuviera detrás de ti, de que ándale y ándale, sino era tú solita, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, ahorita hablábamos de cosas que, pues, el fracaso no es nada positivo ni nada padre, pero te ayuda a aprender cosas nuevas, emociones nuevas. ¿Qué es algo que tú dejaste de hacer, que a lo mejor te dolió haberlo dejado de hacer por perseguir tu sueño? Ay, a ver si no lloro. Mira, para mí siempre ha sido muy importante mi familia y por eso es que yo hablo tanto de eso, ¿no? Ajá. Y yo me fui, te repito, de mi casa a los 11 años y mi sueño siempre fue regresar a mi casa a vivir con mis papás, a sentarme después de una cena, de una comida, platicar con ellos, escuchar qué hicieron en el día, que ellos me escucharan a mí,
el poder hacer una sobremesa riquísima, el poder comer comida de mi mamá, no sé, el poder salir con ellos al cine, al malecón, en La Paz, o simplemente estar viendo una película todos juntos, el poder platicar con mi hermana, el saber qué le pasa, el que yo le pudiera contar todo, no lo tuve. Entonces, después del 2012, que tuve mi segunda medalla olímpica, afortunadamente mis papás pudieron ir conmigo y lo vivieron conmigo, pero regreso a mi casa y yo dije, me voy a quedar un tiempo aquí. Quiero saber qué se siente vivir con mi familia. Claro. ¿No? Entonces, me quedé unas 2 semanas y no pude. No pude quedarme porque decía, es que ya quiero regresar a entrenar. Ya no puedo quedarme aquí. Ya necesito moverme, necesito hacer cosas, necesito regresar a la alberca. Regreso a Ciudad de México y en octubre del 2013 muere mi papá. Y no pude regresar como a vivir esa parte con él. Y fue muy doloroso, la verdad. Claro, claro. Y fíjate que ahorita que lo platicas, muchas veces nosotros como espectadores del deporte somos muy, pues nada más vemos a la deportista, no vemos a la persona. Y eso es un costo muy alto, porque realmente ustedes son personas de carne y hueso que tienen estas experiencias de la vida que se las quitan, se las arrebata el deporte. Entonces, sí, es muy gratificante el tener tu medalla y todo, pero todas estas cositas que tú dices, híjole, me las perdí, sobre todo la parte familiar, pues son cosas que nosotros no contemplamos y no sabemos, y de antemano, pues te damos las gracias por ser esta figura que nos hizo tan orgullosos y sentir tan bonito a la hora de ver nuestra bandera en el podio, ¿verdad? Entonces, sí, realmente cuando fallan es que todo el mundo les echa de que no, es que ¿por qué? Pero realmente todos sus sacrificios hay que reconocérselos y hay que decir, oye, pues gracias por poner el nombre de nuestro país en tan alto, ¿verdad? Qué lindo. ¿Qué te ha marcado como persona? Ya sabemos la deportista que eres, extraordinaria, tesonera, testaruda. ¿Qué te ha marcado a ti como persona? Yo pienso que el haber sido mamá. El haber sido mamá fue como, no sé cómo decirlo, como un despertar a la vida. Me ayudó, pero me cambió muchísimo mi forma de ver las cosas. Y más yo, sin tener la experiencia de vivir en un núcleo familiar, el decidir ser mamá junto con Iván, el enfrentarnos, yo cambiarme de estado, ahora vivir a Jalisco, me marcó muchísimo. El de repente ya no tener mi vida deportiva como 25 años, lo había hecho con una rutina exactamente igual todos los días, y ahora cambia toda tu forma de ser, cambia tu cuerpo, cambia tu manera de pensar, cambian tus prioridades, y no lo digo que sea algo malo, lo digo que me cambió para bien. Claro. Y me marcó como persona, como mujer, de la manera más bonita que me pudo haber marcado, porque entonces entendí diferente el deporte, entendí diferente mi vida, y creo que hoy por hoy estoy muy contenta de haber podido dar ese paso, porque sí tenía muchos sueños como deportista, pero también tenía sueños como mujer. Así y cumplirlo para mí fue algo que me marcó muchísimo. Sabes que yo comparto contigo el tema de la maternidad. Para mí también, hasta de repente, esta muchacha que era yo súper loca, que me encantaba la velocidad y que me encantaba, me daba miedo subirme a las montañas rusas. O sea, te cambia el chip de manera impactante. Y la verdad es que comparto eso contigo porque no sabes ni cómo expresarlo, el tema de la maternidad, siendo una persona que siempre te has dedicado a tu profesión y de repente una vida depende de ti y dices, híjole, ¿y ahora? Entonces descubres una mejor versión de ti que no sabías que existía. ¿A poco no? Sí, así, tal cual lo estás describiendo, así me pasó a mí. Sí. No sabía que era capaz de muchas cosas. Exacto. Entonces dices, híjole, qué padrísimo. Tú eres una mujer que has trabajado con hábitos toda tu vida. ¿Qué opinas sobre los hábitos en la vida de los adolescentes? Todavía no tengo una adolescente en casa. Pero fuiste. Pero fui una de ellas. Pero sí creo que mucho depende de nosotros los papás. Yo creo que más allá, te hablo en mi experiencia, de todas las medallas que he logrado, los logros y todo, también me gusta mucho la responsabilidad social.
y por eso es que abrí mi fundación. Y creo que eso es un parteaguas para este tema, para esta pregunta, porque mi intención es poder poner mi granito de arena para cambiar hábitos en los niños y en los jóvenes. Ujú. El que cambien su forma de pensar, de ver la vida a través de la activación física, a través del deporte, que a mí me cambió la vida y fue una herramienta que mis papás me enseñaron y que yo tomé y yo la hice una herramienta poderosa, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero dejar en mi país, porque sí creo que en la adolescencia es el momento en el que más nosotros como papás, como sociedad, como maestros, como, no sé, como gente que los está viendo, podemos hacer algo para ellos. Con una palabra, podemos cambiar la forma de pensar. Con un abrazo podemos hacer que el niño se sienta querido, que el joven se sienta querido. Hay muchas cosas que podemos hacer y siento que ahorita hay más hábitos malos o negativos que hábitos positivos. Y está en nosotros hacer ese cambio, claro. Los positivos. Ahí, por ejemplo, tú hablas del tema de la activación. La activación es algo fundamental para iniciar bien un día, para mover tu cuerpo, para darte cuenta que tienes los músculos que te funcionan. Hasta mentalmente. Ajá, explícame en qué consiste una activación física cuando estamos hablando de jóvenes. Bueno, cuando nosotros hacemos una actividad, sea caminar, correr, algo muy sencillo, no te estoy hablando de vete a la alberca, aviéntate de la plataforma de 10 metros y haz clavados, no, hasta cosas muy sencillas, tu cuerpo produce endorfinas que en tu cabeza te hacen sentir feliz contigo mismo, te hacen sentir a gusto contigo mismo. El ejercicio, la activación física hace que tengas más energía en todo el día. Quizás te puedes cansar en esa hora que hiciste ejercicio, sí te cansas mucho, pero en el día ya vas a tener más energía para alcanzar lo que tú quieras hacer en el día. Ajá. Físicamente también podemos ver cosas increíbles a través de la activación física, cambios súper importantes para que tu cuerpo y tú te sientas bien. Cuando te veas en el espejo, te gustes, te quieras, te sientas bien contigo mismo, como tú quieras estar, pero sí con activación física, que sea algo, que sea un hábito que se arraigue tanto que tú puedas no sé, pasárselo a tus hijos, a tus nietos y todo, y que se haga una cadenita y que así podamos seguir manteniendo este hábito de salud, de la activación física, porque sí creo que podemos desde ahí empezar a cambiar la forma de ver las cosas. Eso es lo que produce en tu cuerpo, pero también en tu cabeza. Imagínate, yo tengo una niña de 5 años que le gusta estar en el celular. Y no te digo que no lo haga, sí se lo presto, sí se lo doy, pero también la llevo a hacer activación física y le encanta y se divierte y se da cuenta que es buena para bailar o que es buena para correr. Entonces quiere más y ya no la tengo todo el día pegada en un celular o en donde sea. Entonces creo que ese cambio tan pequeñito y tan noble, porque la activación física la puedes hacer en cualquier lado, en tu misma casa, en unas escaleritas, en tu patio, en tu sillón, en cualquier lado lo puedes hacer. ¿Cuánto se sugiere para que sea algo que realmente te funcione? Todo depende de la persona, o sea, no puedes decirle a un niño o a un adolescente que haga lo mismo que una persona grande. Ajá. Claro está que un adolescente puede aguantar muchísimo más que una persona más grande o un niño, ¿no? Entonces, sí caminar por lo menos 30 minutos, 40 minutos para que tu cuerpo hasta se vaya desintoxicando, ¿no? De todo. Y ¿sabes qué? Yo no sé si te ha pasado, pero cuando caminas o estás corriendo, hasta empiezas a pensar cosas y le das solución y haces un chorro de cosas. Entonces, haces historias en tu camino y luego... Sí. Claro que yo a mi edad ya se me olvida cuando empecé a caminar, cuando termino, ¿verdad? Pero sí, te entiendo, claro. Sí, es cierto. Entonces, 30 minutos, 40 minutos con un hábito de alimentación saludable, creo que puede ser una muy buena combinación. Oye, me encanta y me encanta que tu fundación se dedique a esto, a activar a los jóvenes, porque después de la pandemia viene una época en donde estuvimos mucho tiempo encerrados, que por el miedo y por muchas cosas que se manejaron en ese entonces, a la hora de salir perdiste esos hábitos de moverte, esos hábitos de hacer cosas sanas, ¿no? Cuando tú ahorita retomas a estos chicos que empiezan a buscar activación, ¿ves que esto de la activación combate la parte de la depresión? Hay muchos chavos con problemas de depresión ahorita, ansiedad. ¿Esto ayuda a combatir esos temas? Definitivamente.
Y te lo digo porque en casa lo estoy viviendo justo en este momento y sí creo que la activación física para la depresión puede ser, no creo que la cura por completo, pero sí un poco de ayuda para poderla curar. Ajá. El sudar, el sentirte un poco cansado o productivo en ese momento cuando estás haciendo ejercicio, claro que puedes combatir también la depresión. En las activaciones físicas, mi fundación va a combatir obesidad, sobrepeso y bullying infantil. Okay. Pero claro que la depresión es algo que estamos viviendo cada vez más, que lo estamos viendo cada vez más cercano en nuestros hijos, en los adolescentes. Y todavía, como tú lo comentas, después de la pandemia hubo muchísimas más cosas, enfermedades que se detonaron, como la diabetes infantil, que antes no teníamos aquí en México y ahora ya existe. Si de por sí para un adulto es difícil, imagínate para un niño. Entonces, sí creo que no nada más para la depresión, sino para muchas cosas que podemos combatir previniéndolas con algo tan sencillo y tan noble que es la activación física. Oye, y bueno, puedo tocar todos los temas de que trata tu fundación porque me encanta, pero ahorita quiero concentrarme un poquito en el tema del ejercicio. Tú fuiste una persona que te dedicaste al deporte de alto rendimiento. Eso, o sea, a lo que voy, no quiero ser ni menospreciar el camino, pero de repente hay mucha exigencia por parte de los papás cuando tu hijo se mete a un deporte, que quieres que sea el campeón, que quieres que sea el que sobresale. Entonces, como que perdemos ese camino de aprendizaje y de descubrimiento de nuestros hijos sobre sus talentos y sus capacidades. Y nos volcamos en que sea el sobresaliente. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué te ha tocado ver en el camino de las exigencias que de repente tenemos la parte de los papás? Mira, te voy a contar mi experiencia como atleta, como lo viví antes de ser mamá. Lo vi en muchas ocasiones con diferentes atletas, y era muy frustrante para los mismos compañeros que lo vivían porque se notaba el miedo, el nervio, la presión que tenían de su casa. Así de por sí ya es mucha presión subirte a una plataforma o un trampolín con mucha gente viéndote, esperando a que tires un buen clavado y esperando a que falles para juzgarte muy feo. Eso es muy fuerte, es una presión que ya vives y que es difícil. Imagínate meterle más presión de tus colchones, de las personas que deberían de apoyarte, cuidarte, amarte y estar ahí en la decisión que tomes, ¿no? Claro. Yo pienso, cuando lo viví como atleta, afortunadamente yo tuve unos papás que si no me iba bien era, ay, ¿por qué? ¿Te dolió el golpe? Hasta mi mamá me decía, ay, te dolió mucho, es que yo sufro más de verte. Y hablábamos de otras cosas y como que para ellos no era como tan relevante si no pasaba. Nada más me preguntaban, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Pues a la otra échale más ganas, o qué hay que hacer, qué tienes que hacer, ya sabes que tienes que mejorar. No, pues sí, bueno, ¿no? Pero a veces los papás, ahora que lo vivo como mamá, nos perdemos mucho en lo que nosotros queremos para nuestros hijos, pero no entendemos que la vida de nuestros hijos es de ellos. Nosotros somos un soporte. Si lo traducimos a clavados, somos la plataforma de nuestros hijos. Nosotros tenemos que darles ese apoyo para que ellos crezcan en cualquier rol de la vida que les toque vivir, sea el deporte, el estudio, lo que sea. Creo que eso es algo sumamente importante. Tenemos que sumar, no restar, y mucho menos dar presión a nuestros hijos para que consigan algo que nosotros queremos y que quizás ellos ni por aquí les ha pasado. Claro, y de repente ni siquiera es el deporte que les gusta o la afición hacia cierta, no sé, el arte, la artisteada, no sé. Hay en mil temas que a veces las mamás, pues métete a cantar tú si quieres o métete a nadar tú si quieres. O sea, como que por qué exigirle a los hijos, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué quisiste hacer una fundación? ¿Qué fue lo que te movió? Porque en el 2013 todavía no eras mamá ni nada. Como que, digo, yo, por ejemplo, me mueven mis hijos y digo, quiero hacer esto por ellos, ¿no? Pero en tu caso, ¿por qué? ¿Por qué dijiste, oye, ¿sabes qué? Déjame, me pongo a hacer una fundación. Justo en este tiempo que yo te contaba que fui a mi casa a intentar vivir como una niña normal y me regreso a Ciudad de México, cuando yo entro a la alberca, yo veo que muchos niños jugaban a ser Paola Espinosa. Y se aventaban del trampolín y de la plataforma, de panzazo, de bombita, de lo que sea, y decían un clavado de Paola Espinosa. Y a mí me movió tanto y me gustó tanto verlos que platicando con amigos míos, yo decía, ¿de qué manera puedo regresarle a México todo lo que me ha brindado, todo lo que me ha dado? Yo era una niña que no me aguantaban en mi casa.
que era una niña muy traviesa. Mis papás no sabían qué hacer conmigo. Ya tenía problemas en todos lados de conducta. Y lo que hicieron mis papás fue canalizarme a través del deporte. Y me ayudó muchísimo. Y gracias a ellos, pues, o sea, ahora sé que soy capaz de muchas cosas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que a mí me movió, ver a los niños que jugaban a ser Paola Espinosa. Y por eso decidimos hacer la fundación, para combatir estos problemas reales que estamos viviendo en nuestro país. Y yo siempre lo dije, sí me gusta ser medallista olímpica, lo disfruto mucho. Es una historia que yo solita me creé, pero en mi propia historia también quiero que exista un poco de responsabilidad social. Sí quiero poner mi granito de arena e intentar cambiar lo que a mí me sirvió, por experiencia propia me ayudó. Yo también quiero ayudar. Me encanta porque esa es la razón por la que estuviste con nosotros en el programa de Building a Crack. Nosotros tenemos una definición muy clara de lo que es un crack, y es aquella persona que desarrolla sus talentos y los pone al servicio de la comunidad. Y justo eso fue lo que hiciste. Y realmente nosotros seleccionamos a las personas que vienen a hablar con los chavos de esa forma. Enseñarles que existen historias de gente exitosa, de gente que logró sus sueños, pero nunca perdió esa forma de regresarle a la comunidad algo bonito. Entonces, pues bueno, ¿qué más te puedo decir? Que eres una super crack. Qué lindo. ¿Qué ves en México hoy en día que te gustaría aportar, además, obviamente, de la fundación? Platicas mucho tú del deporte, de las cosas buenas que pudieras estar aportando. ¿Qué es lo que te gustaría dejarle a México, aparte de esta noble causa que es la fundación? Bueno, me gustaría seguir dejando mi historia para más niñas y niños que en algún momento tienen un sueño, que sepan que Paola Espinosa también soñó de chiquita, también lo vivió como ellos, y que soy de carne y hueso, como tú lo dices, igual que todos ellos, y que si yo pude lograrlo, cualquier persona lo puede lograr. Pero también, desde mi trinchera, seguir apoyando y aportando al deporte desde cualquier lado para mejorar, para ser mejores, porque yo sí sigo pensando que el deporte es una inversión para la salud, no nada más física, sino también mental, y que con el deporte podemos erradicar muchas cosas que están pasando aquí en nuestro país. Entonces sí me gustaría seguir apoyando desde cualquier lugar. No te estoy diciendo de algún puesto importante, pero sí desde algún lugar seguir apoyando con mi experiencia. Llevo muchos años en esto. Me han tocado pasar por muchos cambios de administración y he aprendido de cada una de ellas, y creo que sí me gustaría aportar y ayudar. Oye, y por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que está pasando por este proceso de desapego en sus hijos, en dejarlos volar, en decirles, bueno, dale a tu sueño? ¿Qué recomendaciones les darías a los papás que estén pasando por esto? Todavía no lo vivo como mamá, Ajá. pero sí te puedo decir que mis papás me soltaron un poquito, pero nunca por completo. O sea, sí me dejaron cumplir mis sueños, sí me dejaron irme a otro estado, pero nunca me dejaron. Siempre estuvieron al pendiente de mí, y yo creo que eso es lo que debemos de hacer como papás. Nunca dejar a nuestros hijos al 100%, siempre vamos a ser sus papás. Ajá. Y no van a confiar en nadie los va a apoyar, ni a cuidar, ni a proteger tanto como nosotros los papás. Entonces, eso fue lo que hicieron los míos, y creo que fue lo mejor que pudieron hacer, porque sí me dejaron ir, pero siempre estuvieron al pendiente de mí y al pie del cañón en cualquier cosa o situación que se acercaba en el proceso. ¿Cómo te llevas tú, Paola? ¿Tienes una hermana nada más? Sí, una hermana mayor. ¿Cómo es tu relación con tu hermana? Porque el tener una hermana, Paola Espinosa, no ha de ser fácil. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Cómo fueron creciendo juntas en este camino de la vida, no? Muy bien, nos llevamos muy bien. Sí te puedo decir que antes de salirme de mi casa de La Paz nos peleábamos mucho, como cualquier hermano. Pero una vez que yo me fui a Ciudad de México, la dinámica entre mi hermana y yo cambió. Y yo considero que fui muy afortunada, porque también me tocó una gran hermana que entendió perfecto y que me apoyó siempre y que me echó porra siempre, y que cada competencia que iba estaba muy orgullosa de mí, y que hasta el día de hoy lo sigue estando. Oye, y bueno, entrando un poquito ahora al tema del bullying. Por ahí más o menos supe en la historia de tu vida, cuando estabas chavita, que tú eras esta chavita que eras molestona de repente en tu escuela, y que tus papás canalizaron todo esto, que te portabas mal, etcétera, etcétera.
corrígeme si estoy mal, porque de repente pues no puedo estar 100% correcta con lo que te digo, pero tenía esa idea. ¿Y cómo cambia esa perspectiva a la hora que vas viviendo y vas enfocando tu energía en cosas buenas? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué trabajar con el bullying? Sí, yo muy chiquita sí era de esas niñas tan traviesas. Nunca lo hice con maldad, ni con ganas de lastimar, ni nada, sino tenía tanta energía que no sabía qué hacer. Entonces, muchos papás me entenderán o adolescentes que estén escuchando o viéndonos. Hay veces que no te puedes controlar, entonces para mí era eso. Y mis papás pues me guiaron a través del deporte. Ahora es lo mismo que yo busco hacer, pero en el tema del bullying sí es un tema sumamente importante porque en el tema del bullying cuenta cada palabra que tú dices, cada acción que tú haces para aportar y para ayudar cuentan. Y tienes que buscar la palabra correcta y el gesto correcto para el agresor o la víctima. Entonces, me parece que es un tema sumamente delicado, pero del que se tiene que hablar y del que tenemos que educarnos nosotros como papás, o los maestros o las personas que estén a cargo de adolescentes y de niños, porque nosotros tenemos que ser los primeros que debemos de dar el ejemplo para los alumnos, para nuestros hijos, pero también debemos de ser los primeros que les demos la confianza y este apapacho o esta red que los cuide, que los proteja, que sepan que pueden confiar en nosotros y que nosotros vamos a ser los primeros que los vamos a proteger y a cuidar de cualquier cosa que esté sucediendo a su alrededor, ¿no? Okay. Pero eso es lo que nos toca como papás, pero también como maestros en instituciones, en colegios, en donde sea, también tiene que haber esa educación para que ese mismo entendimiento y educación que ya adquirimos los papás siga permeándose. Ajá. Exacto, en los alumnos. Oye, ¿y la fundación qué es lo que hace? O sea, ¿es a través de tus pláticas? ¿Cómo es que combatimos esta parte del bullying que ya hoy por hoy es un problema social muy importante en México? Nosotros le hemos apostado a través de la activación física. Okay. Siento que es la activación física. También doy pláticas motivacionales en donde cuento mi historia, en donde lo que yo quiero hacer es que el niño sepa y entienda que no está mal por pensar en grande, que no está mal por soñar en grande. Yo también lo soñé en grande. ¿Quién iba a pensar que una mexicana iba a ser medallista olímpica? Uh-huh. Nadie, pero yo lo pensé y no le hice caso a todas las personas que me dijeron que no. Entonces, sí quiero enseñar eso y dejarlo bien puesto en cada niño y en cada joven. Ahorita que dices de la activación, me encanta porque todo se resume a eso. El que tú quemes energía de manera positiva, en que estés activo como chavito, es bien importante para que se te quiten esos malos pensamientos que a veces dices, es que no los puedo evitar. Pues sí, pero si estás activo físicamente, probablemente esas ideas se van a ir y no van a regresar a tu mente, ¿no? O al menos vamos a estar ocupados. Exactamente. Tu mente está ocupada en cosas buenas, en cosas positivas. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que el deporte es muy noble y lo puedes hacer en cualquier lado. Entonces, ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué no hacer de la activación física un hábito si es tan sencillo? Quizás difícil empezarlo, pero es muy sencillo hacerlo. Claro. Entonces, creo que por ahí va. Oye, y ya por último, déjanos un consejo para que nosotros como mamás y papás podamos acompañar y descubrir con nuestros hijos esos talentos que nos tienen guardados para cumplir esos sueños tan hermosos que tienen en su mente. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer como mamás o como papás es tener los oídos bien abiertos a nuestros hijos. Escuchar qué es lo que nos están diciendo, quizás no con palabras, pero sí entenderlos y escucharlos. Y a raíz de eso empezar nosotros a construir quizás un plan, ¿no? O algo para ayudar a nuestros hijos. Pero creo que lo más importante es escuchar y saber. Por ejemplo, yo tengo una hija que no me dice nada, que no me cuenta las cosas, pero estoy al pendiente de qué es lo que está diciendo con su cuerpo, qué es lo que está diciendo a las demás personas para yo saber y entender qué es lo que necesita. Claro. Entonces, de esa manera poderla ayudar. Y yo siento que sí, cada niño es diferente, cada adolescente es diferente, una cabeza es un mundo distinto, pero para eso estamos nosotros los papás, para escucharlos y guiarlos por ese camino. Paola, encantadísima de que nos hayas acompañado. De verdad, eres una historia que inspira y que gracias a
toda tu trayectoria aprendemos de lo que es la deportista, la persona y ahora la mamá. Ay, Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todas por este espacio y nos vemos la próxima.